Me regala con la luz para acá. La luz. Amén. Tati, ayúdeme con la cámara. Céntrala un poco, por favor, que no se vean los baños. Gracias. Gracias, muy amable. Ok. Bendigo pues a las personas que nos están viendo en línea. Amén. Quisiera que hoy tener una palabra, Padre, ayúdame a tener la palabra más sencilla que pueda tener. He tratado de ver parte de la segunda parte de lo que hablamos la vez pasada, pero lo quiero hacer de una manera práctica, muy práctica. ¿Cuántos pudieron tener la posibilidad de revisar otra vez el contenido de la prédica que hablamos acerca del Espíritu? ¿Cuántos lo pudieron hacer? ¿Sí pudieron volver a revisar alguno? ¿De ustedes pudo volver a revisar? Amén. Yo no sé si les pasa a ustedes o me pasó a mí solamente, pero cuando revisas el contenido de la palabra, hay cosas que por más que tú las escuchaste y fueron buenas, fueron bonitas, o te llegaron en ese momento, cuando tú las volviste a escuchar, como que tuvo otro impacto. No sé si le pasó a ustedes o María, ¿sí? Porque uno va teniendo como un poco más de libertad. Amén. Dígale conmigo, libertad. Libertad. Hay libertad. Amén. Entonces, yo sí les digo, hermanos, esta es una casa cristiana, evangélica, trinitaria, o sea que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y que somos hechos a imagen y semejanza, que somos espíritu, que tenemos un alma que habita en un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? También creemos en la enseñanza. De hecho, somos una casa de enseñanza. Dile a la persona que está al lado tuyo, estás en una casa de enseñanza profética. ¿Qué es lo profético? Dígale, no es nada más ni nada menos que la revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo profético? La revelación del testimonio de Jesucristo. Esta escritura que tenemos aquí, esta Biblia, a pesar de que yo tengo mi Biblia digital, me encanta lo digital, yo sí le exhorto a que, de todas maneras yo sí leo libros, hermanos, sí estudio libros, pero tenga en cuenta esto, esta escritura que está aquí habla del testimonio de Jesucristo. Del Génesis al Apocalipsis dice que el verbo se hizo carne, ¿sí? ¿Y cuál es el verbo sino esta palabra que está aquí? Sí, ahora es tremendo porque ¿sabían ustedes que la palabra ya existía antes de los tiempos? Ahí los confundí. ¿Por qué existía esta palabra antes de los tiempos? A ver, ustedes que son una iglesia estudiosa. La escritura como tal no estaba escrita, pero la palabra ya existía. ¿Por qué? ¿Ah? ¿No te escucho? ¿Ya? Ok. A ver, hermanos, es un principio de Dios. Dios es eterno y su palabra es eterna. Por lo tanto, ya la palabra existía antes que existiese. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo revelado. Cuando los hombres vivieron en sus carnes propias el testimonio, dieron testigo o escribieron su historia en ese libro que usted y yo tenemos. Pero Jesucristo es eterno, por lo tanto su palabra es eterna. ¿Me está escuchando? Diga conmigo, su palabra es eterna. Entonces, somos una iglesia cristiana evangélica que cree en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Somos, como se conocen normalmente afuera, trinitarios, ¿sí? Con la autoridad de Jesucristo a través de la muerte y resurrección y ascensión, ¿sí? Creemos entonces en la resurrección también, creemos en la sanidad, la liberación, pero sobre todo en una iglesia profética y en una iglesia que entrena, ¿sí? Entonces aquí debería haber no solamente asistentes, debería haber discípulos. Un discípulo entrena, un discípulo se capacita, un discípulo vuelve a leer la escritura, un discípulo vuelve a ver el estudio.
Porque si necesita moverse en el ambiente que nos movemos todos aquí, debemos ser entrenados. ¿Sí? ¿Pueden por favor quitarle los vasos a esos niños un momento? ¿Sí? Por favor, esos vasos eran para la escuela sabatina, no son para jugar ahorita, ¿sí? Por favor, les pido. Retírenle esos vasos, sean tan amables. Gracias. Eso estaba para un taller, para un momento y para un evento, no para ahorita. Gracias. Amén. ¿Sí? Entonces, hablamos también estas últimas, de hecho todo este mes, si se ha dado cuenta que hemos tenido un tema en común, que es el hombre espiritual. Hemos visto el nuevo nacimiento. Vimos la diferencia entre lo que es ser engendrado y lo que es nacido. Eso fue lo que pedí que volviera a revisar. Y se acuerda que le dije, es necesario que usted vuelva a ver esta prédica y la anote. ¿Se lo dijo o no se le dijo eso? Sí, es indispensable que volvamos a revisar el contenido. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 4. Hoy voy a guiarme con una física. Yo les recomiendo algo. Ustedes sí han notado que cuando doy algún tipo de enseñanza o les doy algún tipo de palabra, siempre yo miro varias versiones. ¿Se han fijado o no se han fijado? Ayúdenme con el niño un momento, por favor. ¿Sí? Amén. Listo. Juan, capítulo 4, verso ¿sabes qué? Vamos a empezar por Eclesiastés capítulo, perdón, me equivoqué. Vamos a empezar por Eclesiastés capítulo 12, verso 6. Eclesiastés 12, 6. Eclesiastés 12, 6. Eclesiastés 12, 6. Miren, acá lo tienen en pantalla. Verán, hagamos una cosa, es bueno que lo estén revisando la escritura y si tienen la apertura de hacerlo rápido, eso es excelente. Los que no, fíjense acá, recuerden que igual queda grabado y lo pueden volver a revisar, pero sí es importante que si usted tiene la escritura lo busque para que se entrene, porque su mente necesita entrenarse, ¿ok? Vamos ahí. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, siga. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. ¿Ok? ¿Dónde vuelve el espíritu? Dice, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve ¿a dónde? A Dios, quien lo dio. Vuelve a leer el versículo anterior, Pon por favor la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Ahí tenemos la Reina Valera 1960 y ahorita voy a cambiar en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice, sí, acuérdate de tu Creador. Ahora que eres joven, antes que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro, no esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Sigue el otro versículo. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, quien fue quien lo dio. Esta versión estuvo un poquito más práctica, ¿sí? Aquí el autor está hablando y diciéndole, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no se haga que lleguen aquellos días que cuando seas viejo ya no tengas las fuerzas y se vaya de ti la vida, pierdas la vida y se rompa el cuenco. Vuelva a leer el verso 6, dice, mira, antes que se rompa el cordón de plata de la vida, ¿sí? Y se quiebre la vasija de oro, no esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente. Vamos a leer de nuevo la Reina Valera. Pongan atención, está hablando de jarra, está hablando de pozo, está hablando de un cuenco, de una vasija de oro, ¿sí? Dice,
antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente. ¿Ok? Hágase la idea que está diciendo que la fuente está siendo nutrida por una polea que se llama cadena de plata, que llega a un cuenco que almacena agua y que de esa agua bebe. ¿Sí me hice entender? Vuelvo y le repito. Hágase la idea de un pozo. Imagínense un pozo. En el pozo, ¿qué hay? Agua. Ese es un cuenco, esa es una vasija. ¿Ok? La vasija, en este caso el tacho que se sujeta a la polea que baja hacia el pozo, podemos llamarle cuenco. ¿Sí? Ese cuenco obtiene su agua y de eso bebe. Amén. Voy a enseñarles algo. Tú te guías con los versículos, yo les voy a enseñar las imágenes, ¿ya? Regáleme un momentito, les voy a compartir algo. Ok, ¿puedes apagar la luz de acá un momento para que vean la imagen? Solo la de acá un momento. Ok, quiero que noten algo allí. Si ven este dibujo, si lo alcanzan a notar en la pantalla, si se dan cuenta, ¿quieres que lo transmite a...? Ya, ok, regálenme un momentito, por favor. Solo un momentito para poderles compartir también a los que están en línea y me puedan ver y entender, ¿ya? Ujú. Voy a reclamar el anfitrionato, ¿ya? Ok, ahí debe ya aparecerles en el teléfono a los que están en línea. Sí, ya les aparece. Ok. Ahí en esa imagen que ustedes ven en sus dispositivos o están viendo en sus pantallas, esta es una vestidura del espíritu. Esta es una forma de entender cómo es nuestro espíritu por dentro. Así como nuestro cuerpo físico tiene cabeza, tronco, extremidades, tiene órganos, nuestro espíritu también tiene órganos. ¿Ok? ¿Sí? Es una clase un poquito compleja, la he estado dando en lo que es escuela profética. Los que han estado siguiendo escuela profética me van a entender un poquito más y los que no, ahorita que termine la escuela les comparto una lista y en la lista ya vienen todos los videos en orden, ¿ya? Pero para entender, para motivo de enseñanza, ¿sí? Ahí está un hombre espiritual, ¿sí? Donde tienes, en la parte espiritual donde estoy allí, tiene el entendimiento, ¿sí? Tiene el entendimiento, tiene lo que es si se da cuenta que en su pecho tiene como algo que ilumina. Si se da cuenta en la imagen que está ahí. Eso que ilumina, la Biblia lo conoce como el cuenco de oro. ¿Sí? Dice, y ahorita sí, entendiendo lo que es el cuenco de oro, si leemos, dice en el verso de la Biblia que les indiqué, en Eclesiastés capítulo 12, verso 6,
Dice aquí, recuérdalo en la Biblia Peshita, recuérdalo antes que sea cortado el cordel de la plata y sea quebrado el tazón de oro. ¿Ok? Cuando dice que sea quebrado el tazón de oro, el ser humano como tal está conectado en su espíritu. ¿Ok? Les voy a mostrar otra imagen. El ser humano está conectado en su espíritu. ¿Ok? Miren, el ser humano, miren ahí, hoy les voy a dar un poquito de anatomía espiritual. Nosotros somos así, somos tripartitos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y no sé si ustedes se dan cuenta que el espíritu que ustedes ven allí, de este lado, de frente mío, a mano izquierda, se liga el espíritu y se liga al puerto con unos ligamentos espirituales, ¿ok? Y se vinculan a todo el cuerpo. Es un poquito complejo de explicar, pero la esencia básica es que aunque somos uno, somos tres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, esto que está en el pecho, si se dan cuenta en el pecho del hombre espiritual, el que está celeste, ¿sí? Eso es lo que imparte y se une con el espíritu y el cuerpo. Y una de las ligaduras que une esto se llama ligadura de plata. ¿Ok? De hecho, esto es un poquito delicado de hablar porque hay ciertas fuentes como la Nueva Era que utiliza esto para hacer lo que se conoce como viajes astrales, ¿sí? Guiados por espíritus y utilizan este tipo de desarrollo en su espíritu para crear una experiencia espiritual que no es dirigida por Dios. Las experiencias espirituales deben ser dirigidas por Dios. ¿Se entendió lo que dije? Ok. Ahora, este cuenco, esta vasija, es un lugar donde reposa algo muy especial y muy particular, ¿sí? Que se llama los 7 espíritus de Dios. ¿Cómo se llama? Ok, voy a hacer una ampliación, ok, y quiero que note esto, mire, ahí estamos ampliando eso que estaba como en el pecho de la persona, lo estamos ampliando, ok, y ahí habitan 7 lámparas, ¿sí? Que son el espíritu de Jehová, de conocimiento, de inteligencia, de consejo, de poder, temor de Dios y de sabiduría. Cuando el hombre fue creado, el hombre tenía una capacidad, la matemática, la física, la ciencia, las artes, todo el diseño estaba tan completo, estaba al 100% de su potencial, que él no tenía necesidad de buscar hacer cálculos. Su ser mismo era el cálculo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí se ha dado cuenta que hay personas que tienen una capacidad intelectual más alta que llega hasta el 10% de IQ? Pero realmente en nosotros debería operar un 100%. El detalle es que como el espíritu se apagó, el hombre no puede desarrollar el 100% de su expresión espiritual. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Esto es un poquito de ciencia espiritual. Hoy le estoy dando una clase de ciencia espiritual. ¿Sí? Amén. Volvemos a esta imagen, ¿ok? Entonces, ahí vemos un ser espiritual que tiene un cuenco, pero ese cuenco debe estar encendido. ¿Qué pasa cuando ese cuenco no está encendido o cuando ese cuenco o esa parte de su espíritu está apagada? Ya les voy a mostrar qué pasa cuando esa parte de ese espíritu está apagada. Mira, aquí tengo una imagen que no la había subido otro día y se las puedo compartir para que la puedan ver mucho mejor. Créanme que no ha sido nada fácil conseguir estas imágenes. Ok, ahí les voy a mostrar. Miren, esa es una forma de leer o de ver lo que es una cadena de plata y es lo que une al espíritu. Cuando una persona muere, esta cadena de plata, ¿qué pasa? Se rompe, ¿sí? Vemos ahí un hombre espiritual que tiene un corazón que es el centro de creencias, que tiene mente, corazón y que se une al ser espiritual. Pero ¿qué pasa cuando el ser espiritual no tiene a Cristo? Está así. Si se dan cuenta, esa sustancia negra, eso se llama iniquidad y pecado. Eso es una sustancia literal que se hereda de generación en generación. Ya les enseñé que es importante uno poder presentar su familia y comenzar a romper estos patrones de iniquidad. Por eso quiero que los que les mencioné sobre todo vuelvan a revisar el curso y comiencen a trabajar, porque la iniquidad no es algo que se rompe una vez. En los procesos de sanidad dice, amado, yo quiero que tú prosperes en todo como prospera tu alma. ¿Cómo prospera tu alma? Sanando estas áreas espirituales. Pero esto no es una oración, no es solamente una escuela. ¿Se dan cuenta que constantemente yo hago entrenamientos y hago escuelas?
Y me dicen, ¿qué necesidad tiene el pastor de estar dale, dale, dale? ¿Sabes cuál es la necesidad que tengo? Que la gente sea libre. Porque entre más libertad tenga, más va a fluir el poder de Dios. ¿Sí? ¿Quieren que les cuente un testimonio? Francisco, ¿quieres que te cuente un testimonio? Anoche, de hecho con estos muchachos, con los chicos que estamos, ayer anoche tuvimos una pijamada. ¿Cuántos vieron el video de la pijamada? Fue divertido en parte, pero hubo algo allí que yo no les mostré. Y algo que hicimos con ellos que fue muy bonito es que yo les hice una dinámica. Y en esa dinámica teníamos caritas de emojis o emotes, los que hay en el teléfono, impresas. Los partimos en dos y los puse en una fundita y les digo, bueno, el que encuentra a su pareja de emoji, la otra mitad, ¿sí? Se une con la otra persona. Fue al azar, no fue por elección, fue al azar. Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que cuando yo tenía pensado hacerlos orar, para que oren el uno al otro. Y cuando les puse yo las caritas, yo les digo, hoy van ustedes a aprender a qué es profetizar, van a activar su espíritu. Y anoche tuvimos literalmente una escuela de profetas. Y les enseñé, ¿saben por qué? Porque el niño es más crédulo que el adulto. Tú le dices al niño, salta aquí, el niño te salta. Tú le dices a un adulto, abre la puerta, no la abre. Ve y toma vino, no lo hace. Pero el niño sí es crédulo. El niño sí tiene fe. A veces los adultos, por eso es más difícil trabajar con el adulto que trabajar con un niño. ¿Y saben cuál fue la sorpresa mía? Que cuando comencé a decir, bueno, vas a profetizar. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar el testimonio de Jesucristo y las palabras que Cristo tiene, que ya posa en ti, porque dice la Escritura que el Señor nos ha dado dones. Dice, pero amados hermanos, sobre todo entre medio de esos dones, yo pidiera que no dejen de profetizar, que no dejen de hablar profecía. ¿Por qué? Porque el hablar la profecía es hablar el testimonio. Profecía, a veces se tiene una idea errónea, que profecía es que te lean el futuro. Eso lo hace un adivino, eso no lo hace un cristiano. La profecía suelta un diseño sobre la persona porque se suelta planes, metas, se sueltan dones en los chicos o a quien se le profetiza. Cuando tú sueltas una palabra profética, literalmente esas sustancias que están allí comienzan a ser quitadas. ¿Por qué? Porque comienza a desarrollarse la fe. Dígame si la fe no se entiende por el oír. Si tú no hubieras escuchado este mensaje, ¿te hubieras convertido? Si alguien no te hubiera hablado de esta palabra, ¿hubieras sabido de qué se trata? Eso también es profetizar. Eso también es escuchar que Dios está hablando y que utiliza vasos humanos inspirados por Él, porque Él es Dios de los espíritus. Dice que cuando se quiebra la cadena de plata y el cuenco de oro se rompe, ¿qué pasa con el espíritu? Vuelve a Dios, porque Dios es espíritu y Él es el Padre de los espíritus, o sea, de tu espíritu también. Ahora, es interesante esto. ¿Por qué es interesante? Porque cuando comenzamos a saltar a los chicos, ¿sí? ¿Qué pasó? Comenzaron ellos a soltar una palabra hacia el otro. Y lo curioso es que como fuera al azar, hubieron chicos que se unieron que no se conocen. Y como no se conocen, cuando comenzaron a soltar palabras sobre el otro, resulta que la otra persona se quedaba con esta cara así. ¿Cómo sabe ella? Y yo le digo, ¿esa palabra tiene sentido para ti? Y ¿sabes qué me dijo? Sí, tiene mucho sentido, porque es lo que estoy viviendo. Y todos los chicos, ¡wow! Fue impresionante. ¿Por qué? Porque miren, aquí no debe haber un super pastor, aquí debe haber una super iglesia. Y la iglesia debe ser ungida y despertada. Pero debe haber hambre y sed de Dios. Algunos dirán, aquí me tienen con prédica en la tarde, en la noche, en la mañana, en el desayuno, en el calentado. Sí, hermano, ¿sabes para qué? Para que despiertes. Porque hay muchas cosas en las cuales uno se entretiene afuera, las deudas, los pagos, la novia, el desamor, el trabajo, el desengaño, el chisme. Y todas esas cosas llegan a ponerte así. Te terminan atando. Y a veces en lo que es importante, en lo que deberíamos invertir tiempo, esfuerzo y dinero, no lo estamos haciendo. A veces nos ponemos a pensar y nos ponemos así, ¿no? De repente tenemos un tiempo por ahí, o estamos en el carro, o estamos en la casa, o de repente nos sentamos a almorzar y nos ponemos así, y los dos codos en la mesa, y me pongo a decir, ¿cómo me va a ir?
¿Qué haré? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios esto? ¿Será que Dios el otro? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Y sabes qué? Lo único que necesitas es estar en comunión con Él. Porque si estás en comunión con Él, Él suple todo lo que tú necesitas. Hasta las cosas más significantes. El día que yo quiero un ceviche, el Señor me lo pone y hasta me lo regalan. Pero vivir en ese ámbito requiere niveles de fe. ¿Ok? Y aquí la prédica se va a centrar, ya pude entrar, gracias a Dios ya pude entrar ahorita sí, en algo que se llama diálogo entre alma y espíritu. Les enseñé por la escritura que existe una cadena de plata espiritual que une al espíritu, al alma y al cuerpo mientras está vivo. ¿Ok? Pero cuando se rompe esta cadena de plata, se quiebra este cuenco que sostiene la lámpara que nos deja vivir en Dios físicamente, o que alumbra nuestro... No, lo dije mal. Alumbra nuestra existencia física en este mundo. Esa es la palabra correcta. Alumbra nuestra existencia física en este mundo. Cuando eso se quiebra, ya no hay oportunidad. Porque el espíritu vuelve a Dios y lo que tú hiciste lo pudiste aprovechar en vida. Mientras tengas esta vida entre comillas, tienes la oportunidad de arrepentirte, de cambiar tu vida o de que tu vida sea un desastre. ¿Sí? Padre eterno, hay mucha distracción con esos niños. Ayúdenme, póngales una hojita, Tatiana, una hojita o algo, póngales por favor. Deme una manito allí. Son niños, yo los entiendo, yo tengo hijos, no se preocupen, no se sientan mal. Pero quiero que simplemente me ayuden, que los que no estén con esas sillas y haciendo bulla, por favor, ¿sí? Gracias, yo les pido eso. ¿Ok? Listo. Ahora sí, vamos a entrar en Juan capítulo 4. Abra la Biblia, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, 6 y 7. O eso, mejor atrás. Gracias, gracias. Les ruego, luego con todo el corazón. Lo que pasa es que de veras si algún día ustedes estén aquí al frente y prediquen, no se van a dar cuenta cómo eso a uno le estorba porque uno está concentrado tratando de llevar algo y esa bulla que golpea así muchas veces nos hace perder el hilo de la persona que está dando la palabra. Si algún rato usted está acá y alguna vez predica y le pasa, luego me va a entender, ¿sí? No tengo nada contra los niños, yo tengo también 2 hijos que a veces tengo que jalarle las orejas, pero es propio de la madurez que ellos van teniendo. Ahí donde ellos están, también están escuchando la palabra, ¿ok? Juan capítulo 4, versos 6 y 7. Ay, prende la luz, viejita, ¿puedes? Ayúdeme, Sonia, gracias. Gracias. Juan capítulo 4. Hoy vamos a ver cómo opera un diálogo entre el alma y el espíritu. Vamos a darnos cuenta cuándo soy almático y cuándo soy espiritual. ¿Ok? Les enseñé algo de anatomía espiritual para que entiendan un poquito. ¿Qué tal te pareció eso? ¿Ok? Si quiere conocer más, entre en la escuela profética. Y ahí vas a entender más. ¿Ok? Dice, entonces, ok. Dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, que era como la hora sexta. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se sentó. Hagámoslo más fácil, Christopher. Pon la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Esa Biblia me gusta mucho porque ayuda bastante el contexto. Le dije Juan capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 4, versos 6 y 7. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Ponemos OK y la presentamos. OK.
Ok, vamos a hacerlo desde aquí nomás. Ayúdame, ahí lo tienes ahí. Ok, dice ahí, dice, allí estaba en el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo al mediodía. ¿Dónde se sentó el Señor Jesucristo? Esto es interesante. Van a ir entendiendo esta dinámica, ¿sí? Y vamos a hacerlo de una manera práctica. Miren, él estaba, dice que se sentó junto al pozo y había allí una mujer. Vamos a ver, diga el verso 7. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame. ¿Qué le dijo? Dame un poco de agua para beber. En contexto, el Señor Jesucristo se sentó junto a un pozo y, Padre eterno, se rompió el pozo. Y luego que se acerca al pozo, dice que se le acerca una mujer samaritana. Para los que no sabían el contexto, un samaritano, en Israel había un solo reino. Ese reino se dividió con Salomón porque Salomón pecó. Un reino del norte y un reino del sur. El reino del norte gobernó Jeroboam y el del sur Roboam, que era el hijo de Salomón. Dentro del reino del norte habían 10 tribus. Esas 10 tribus fueron aprisionadas por los asirios y fueron sacadas de sus tierras a enseñarles la lengua y a mezclarlos. Recuerden que el judío no se mezclaba. El judío no podía tomar cualquier mujer. Tenía que ser la mujer del mismo pueblo o de la misma tribu. No podía elegir una mujer que no fuera de su tribu o del mismo pueblo de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, cuando ellos fueron exiliados, al mezclarse, cuando ya más adelante pasaron muchos años, a ellos no se los aceptó porque ellos se los contaba como gentiles. ¿Por qué? Porque se mezclaron. O sea, se casaron con los griegos, se casaron con los cananeos, se casaron, ¿sí me hago entender? Con otro tipo de culturas. Entonces, el único que se preservó casi puro fue Judá, que era la tribu de Judá, que era el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá. Entonces había un conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los del norte reclamaban su herencia, ¿sí? Y los del sur también. Los del sur decían, se adora en Jerusalén, ¿sí? Y los del norte decían, no, adoramos en el pozo de Jacob, que era otro sitio geográfico. Para ellos la geografía era muy importante, los lugares son importantes, ¿sí? ¿Sí se entendió la parte de la historia? Ahora, ¿qué pasaba con eso? Eso, para que usted me entienda facilito, es como juntar a un emelexista con un barcelonista. ¿Cuál es el mejor equipo del Ecuador y dónde está el mejor equipo del Ecuador? Así hagas el contexto, pero con dos pueblos. En este caso, con los samaritanos, se llamaban samaritanos porque ya pertenecían a Samaria y se habían mezclado y aún así reclamaban herencia diciendo ser hijos de la promesa. Hay leyes, un poco de leyes que les impedían por eso, pero a causa de esas leyes los judíos decían no, se adora en Jerusalén. Y era una pelea, o sea, literalmente esa gente a veces hasta se mataba, que hasta el día de hoy se ve que se matan por religión. Amén. Entonces esa gente se odiaba a muerte. Si se veían en el camino se agarraban a puñetes. ¿Ok? O sea, para que usted se dé cuenta. Y mire lo que le dice ahí. Dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Quiero que entienda lo que está pasando. Una samaritana, un judío, le pide a una samaritana, o sea, un emelexista, le pide a un barcelonista, oye, ven, dame una cola. Aquí es, dame agua. O sea, ¿sí se entiende el contexto? O sea, eso era para agarrarse. ¿Ya? Siga leyendo. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Siga. La mujer, dice, se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Ahora usted entiende por qué tenían ese rechazo. Ellos rechazaban a los samaritanos y no los hacían parte de la promesa. Mira, entonces le dijo Jesús, usted es judío y yo soy mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? ¿Ok? Miren. En este caso, ¿sí se recuerdan lo que leímos en Eclesiastés? Hablando acerca del pozo y del cuenco de oro. ¿Ya? En este caso, Jesús representa al Espíritu de Dios que une a los hombres, porque Dios es Espíritu. Y Él se manifestó en un cuerpo siendo Espíritu. ¿Ok? El pozo, mira, en el pozo dice
que el Señor de Jesucristo le dice, Clivan, dame de beber. ¿Ah? ¿Sí? Y la mujer, en este caso, viene a ser un prototipo de hombre, un prototipo de corazón humano. Porque todo corazón humano anhela beber. ¿Qué anhela beber? Anhela que le vaya bien. ¿Qué más anhela? Anhela que sea bien tratado, anhela ser famoso, anhela tener una buena profesión, anhela tener una buena casa, un buen esposo, anhela muchas cosas en esta vida mientras vive. Y quiere beber de este mundo para a salir a conquistar el mundo como Pinky Cerebro. ¿Se ha visto alguna vez las caricaturas de Pinky Cerebro? ¿Qué vamos a hacer esta noche, Pinky? Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¿Ok? Sí se acordaron, ¿sí vieron? Ya se acordaron. ¿Ok? Entonces, para que usted comprenda y entienda, Jesús representaba ese espíritu que estaba llamando a conciencia. ¿Cómo se llama este tema? Diálogo entre espíritu y alma. Jesús es el espíritu y le dice a la mujer, dame de beber. Y la mujer lo primero que hace, que es un prototipo de ser humano, porque la mujer es un prototipo de un hombre espiritual, que no conoce de otra agua más la que opera aquí en este mundo, dice, ¿cómo tú siendo judío vienes a decirme a mí que te dé de beber? Dígame si esa no es la primera posición que nosotros tenemos cuando oímos por primera vez de Cristo o alguien nos dijo algo, este hombre o esta mujer está loca, ¿qué me está hablando? ¿Cómo es eso de que Jesús va a cambiar mi vida? ¿Cómo es eso de que Jesús va a hacerme algo a mí? Qué interesante, ¿ah? Va tomando forma, ¿sí o no? Diga conmigo, diálogo entre espíritu y alma. ¿Y sabe con quién está hablando? Es el espíritu que está hablando el alma. Eso nos habla de dos cosas. Primero, que nosotros por nuestra propia cuenta no buscamos a Dios. Él nos busca a nosotros. Primero. Así que quien diga que uno busca de Dios, eso es una mentira. Dios es tan bello y tan hermoso que tiene la paciencia de sentarse en el pozo a esperarnos y hacernos reaccionar. ¿Cómo? Hablándonos, teniendo misericordia. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, ¿ah? ¿Se dieron cuenta como un contexto? Denle aplauso al Señor. ¿Se dieron cuenta como un contexto de algo que está en otro capítulo, en otra época y con otro tiempo? El Señor lo está, mira, es el mismo testimonio de Jesucristo que estaba hablando, en este caso el rey Salomón en sabiduría, y es el mismo principio que se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. La palabra no se contradice. Eso es profético. Y ayer los chicos, ¿saben qué hicieron? Ayer les estaba enseñando a tener diálogo con el Espíritu. Ayer los senté a que hable su espíritu. Y es tremendo. Ustedes hubieran escuchado, no los pude grabar, pero ustedes hubieran escuchado lo que ellos le decían a los otros chicos. A un chico le dijo, hablo a tus huesos secos que se reviven. ¿Por qué se lo habrá dicho? Cosa que los otros chicos se quedó. Ay, ustedes mismos lo vivieron. Amén. Sí. Y es tremendo porque comenzaron a hablar, comenzaron a soltar palabra, ¿sí? Comenzaron a soltar palabra. Deja de compartir un momento, ¿sí? Comenzaron a soltar palabra y eso es lo que estoy tratando de enseñarles y quisiera que eso ustedes lo practiquen en casa, que comiencen a tener un diálogo, diga conmigo, un diálogo con el Espíritu, un diálogo con el Espíritu. No es difícil. Ah, perdón, ya está bien. Comparte nomás pantalla, no nos queda más. Lo que pasa, hermano, es que créanme que nosotros, aunque parezca mentira, nosotros aquí hacemos maravillas con lo poco que tenemos. Y Dios es tan fiel porque podemos compartirles cosas a los que están aquí, a los que están en línea, y a veces por ahí se nos cruza una que otra cosa como un Bluetooth prendido. Denle un aplauso al Señor. Ya, ¿sabes qué? Yo creo que esas cosas nos pasan para no aburrirnos, porque de veras que... Ay, Señor. Bueno, vamos entonces al verso 9. Dice ahí, el alma y el espíritu siguen siendo enemigos y responde el alma con lógica y razonamientos y no quiere las cosas del espíritu. El alma se resiste a las cosas del espíritu, entra en contienda con las cosas del espíritu. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Vamos al 20, verso 20. Sí, verso 20, 4:20.
Solo hasta el verso 20. Listo. Lea, ahí dice: así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras nosotros los samaritanos afirmamos que aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? De hecho, en otra versión, en otro verso dice, en el pozo de Jacob. ¿Sí? En el verso 20 acá dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar que se debe adorar está en Jerusalén. ¿Ah? Es en el verso 20, sí, 4:20. Ajá. Ahora, el Espíritu que es tan hermoso, o sea, Jesucristo, que es del Padre de los Espíritus, es tan hermoso, es tan paciente, que se toma la molestia, dígale a la persona, de iluminar tu entendimiento. Dígale, se toma la molestia de iluminar tu entendimiento, haciéndole saber al alma que hay cosas que han sido concebidas solamente por Él, ¿sí? Que han sido concebidas de parte de Dios y que uno literalmente es ignorante, ignora las cosas del Espíritu, ¿sí? Y como ignora las cosas del Espíritu, quien gobierna es un alma caída, ¿sí? ¿Qué es lo que comienza a hacer el Señor Jesús en nosotros como seres humanos? Comienza a despertar curiosidad, comienza a despertar, a tener sed de misterios, ¿sí? A descifrar qué son los ríos de agua viva. Porque de hecho el Señor Jesucristo le dijo, mira, ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me vas a dar de beber? Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que si tú supieras quién te está hablando, más bien tú le pedirías que te dé de beber. Y nunca más tu alma tendrá sed. ¿Ah? ¿A qué se estaba refiriendo con el alma? ¿No se estaba refiriendo acaso a esa parte que estaba muerta, a esa parte que estaba negra, a esa parte que estaba tomada o oscura? ¿Ok? Cuando ese cuenco de oro se activa, se comienza a despertar una habilidad. Apágueme, Renata, la luz de acá atrás, por favor. Cuando ese cuenco se activa, ese cuenco que estaba muerto, ese cuenco que estaba seco, porque muchas veces nuestro corazón sin Dios, de hecho, nuestro corazón sin Dios está muerto, está seco. Y cuando esa palabra, que es media extraña para nuestros oídos, comienza a darnos esa insistencia y esa sed, comienza a abrirse una válvula y nos hace conscientes de Dios. Entonces queremos descubrir misterios, queremos descubrir lo especial de Dios, queremos descubrir lo que Él tiene para nosotros. Denle un aplauso al Señor. Ponga el verso 11 y el verso 12. Verso 11 y verso 12. Sí, estamos solamente en Juan. Verso 11 y verso 12. Dice, Juan capítulo 4, hijo, estamos en el 4, solo en el 4, solamente te cambié el verso, 11. Dice, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde. Mira, usted no tiene, ¿qué cosa? Ni una soga ni un balde. Bueno, estoy leyendo la nueva traducción viviente. En su Biblia tiene que decir más o menos algo así, 4:11 estamos, ¿verdad? Dice, la mujer dijo, mi señor, no traes vasija, es un pozo profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Se está dando cuenta que el Señor, ese diálogo que estaba teniendo con esta mujer, estaba hablando de su cadena de plata, estaba hablando de su cuenco de oro que estaba inactivo y necesitaba que se llene para comenzar a beber? ¿Se dieron cuenta que cuando yo les enseñé el cuenco de oro tenía como 7 lámparas o 7 fueguitos? Esos 7 fuegos es como la menorá. En el tabernáculo, que era un espacio, que era un diseño que Dios le dio al hombre para que pudiese presentar sacrificios en el desierto, que se llamaba el tabernáculo de Moisés, en uno de esos lugares estaba una lámpara de 7 brazos que se llamaba menora. Y la menora, de hecho, ese tabernáculo representaba la habitación celestial y representa también nuestro cuerpo. Representa la parte externa, la parte del cuerpo, la parte interna, el alma, y la parte del lugar santísimo, el espíritu.
¿Sí? De repente ahorita para usted no puede ser claro, solo tenga la idea, luego lo va a entender. Porque el tabernáculo, o si no, busque ahí en internet qué es el tabernáculo de Moisés, a usted va a entender que había un patio, que había un lugar santo y que había un lugar santísimo. Y ahí usted va a entender que el Señor tenía un diseño, ¿sí? Y el Señor nos quiere iluminar esas lámparas, quiere iluminar esas lámparas, ¿sí? En el verso 12 dice, además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Aquí, en cambio, aparece lo que se conoce en el diálogo como la capacidad del alma religiosa, ¿sí? El alma religiosa siempre se apega a lo que conoce, a lo que sabe, a lo que siente que es seguro, y es el primer escudo que resiste la vida del Espíritu. Es el primer discurso o es el primer tapón que le pone para conocer de Dios. No, pero yo sí creo en Dios. Mi papá es católico, mi mamá es adventista, mi mamá es judía, mesiánica, mi mamá o mi familia viene de creencias religiosas, ¿sí? Pero resulta que ¿de qué vale ser religioso si tiene un hogar destruido? ¿De qué vale ser religioso si no tiene una economía estable? ¿De qué vale ser religioso si está llena de problemas o llena de daños emocionales? Y el Señor dijo que Él quería dar una agua a beber que no era el agua de este mundo, porque el agua de este mundo, tarde que temprano, te pide la factura de lo que pides. Amén. Porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros invertimos, también eso se retribuye. Y ya vimos que ya vimos que la paga del pecado es la muerte. Y si no tengo a Cristo, por más que haga obras buenas, ¿qué voy a recibir? Frutos de muerte. Ya vimos un hombre espiritual como estaba todo fangoso, ¿verdad? Esa iniquidad es el fruto. El Señor nos está alimentando de un agua viva para poder despertar nuestro espíritu y que se activen esas lámparas. ¿Qué hicimos con los chicos anoche? Activar lámparas. ¿Qué te parece? Se me fue tu nombre, mija, en un momento. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti? ¿Sí? ¿Sí están entendiendo lo que ustedes practicaron ayer, lo están entendiendo esta noche? Quiere decir que el Señor está activando sus lámparas, está activando la lámpara de los muchachos, de los chicos, pero no lo quiere hacer solo con ellos, también lo quiere hacer con los grandes. Por eso les compartí las últimas prédicas que les compartí, que no di yo, que fue del pastor Frankie Rodríguez, que hablaba acerca de cómo operan los dones espirituales y cómo se activan los dones espirituales. A ver, ¿se vio la prédica de los dones espirituales? A ver, ¿cómo me pueden decir cómo se activan los dones? Buscándolos, ¿qué más? Pidiéndolos, no solo buscando, porque tú no solamente debes buscar, debes pedirlos. Otra forma, activándolos. ¿Cómo se los activa? Cuando una persona que está llena del poder de Dios impone manos sobre ti, pero no cualquier persona, preferible siempre tiene que ser la persona con la cual tú estás sujeta, porque debes tener paternidad espiritual. ¿Sí? Una paternidad espiritual es que tú perteneces a una casa y perteneces a alguien que te respalda. Y esa persona puede orar por ti y puede activarte. ¿Qué hice por los chicos ayer? Si vieron el video, comencé a ponerles manos. ¿Cómo se llama eso? Imposición de mano. ¿Qué hice? Los activé. Porque son dones que fluyen conmigo. Entonces puedo poner la mano y activarlos. ¿Sí están entendiendo cómo funciona el ámbito espiritual? ¿Ok? Pero también aparte de activarlos, usted también puede trabajar para que eso se active en usted. ¿Cómo se puede trabajar para que eso se active en usted? No es orando, tampoco leyendo la palabra. Eso ya me lo dijeron al inicio para los dones. Pero ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo se madura un don? Entrenando, practicando. ¿Sí? ¿Quién quiere don de sanidad? Ya, entonces lo primero que va a hacer esta semana es sacar un tiempo y se va al hospital. Y va a visitar todos los enfermos y ore uno por uno. Si se muere uno por uno, no se preocupe, ya hasta que vaya madurando. Parece ridículo, pero es la única forma. O sea, yo no puedo pretender lanzarme de un avión si primero no me entreno, pues. Si no comienzo por lo menos a saber la posición de salto, o qué es un arnés, o cómo funciona el paracaídas de adelante, o dónde tracciona el paracaídas de atrás.
Conozco cómo son los vientos, la velocidad de los vientos, la presión atmosférica. ¿Cómo conozco eso? No solo leyendo, porque puedo leer la información, pero eso no me hace un paracaídas. ¿Qué tengo que hacer? Tener horas de vuelo que me certifiquen que voy a ser un buen paracaídas. Entonces, ¿cómo certifico que estoy madurando en el Espíritu? Porque pongo en práctica lo que Dios me dio. Despierte ese agua. El Señor nos ha regalado una capacidad de enseñar a personas que recién empiezan, porque hay personas que recién empiezan. Pero yo no me sorprendo de eso, porque en el Señor, en un momento tú no puedes saber nada y en un momento lo sabes. Porque lo que son del Espíritu son como el viento, que no sabe para dónde va ni dónde viene, pero son dirigidos por Él. Y como son dirigidos por Él, golpean a todos los elementos, o sea, condicionan el fuego, condicionan la tierra, condicionan los árboles. ¿Por qué? Porque la palabra profética está sujeta al profeta, y cuando el profeta suelta una palabra, algo pasa, algo se mueve, algo se estremece, porque hay vida con Dios. Y para eso el Señor te está buscando, porque Él quiere tener vida contigo. Él no solamente quiere que seas salvo y que conozcas su nombre, Él quiere que tú descubras para qué fuiste creado. Él quiere que tú descubras lo hermoso que es lo espiritual. Qué bonito es que tú le pongas una mano a alguien que está enfermo y sea sano. Ojo, usted no debe sentirse mal porque uno de sus dones no fluya, porque de repente pues no es el don que Dios le dio y eso no está mal. ¿Por qué? Porque dice que nosotros debemos ser y debemos hacer parte del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, cuerpo de Cristo. Entonces, si somos parte del cuerpo de Cristo, no quiere decir que todos son ojos. O sea, unos son ojos, otros son manos, otros son pies, otros son riñones, otros son cerebro. ¿Sí? De repente yo tengo un don muy potente para la enseñanza porque es mi don. De repente tú no lo tienes, pero tienes la capacidad, qué sé yo, de servir, porque aún servir es un don. La Biblia dice que el Señor dio don de servicio. Hay gente, mira, hay gente que puede estar en el sol más terrible y ve a alguien que tiene necesidad y va y lo sirve y no le importa. Usted vaya a hacer eso y le da pereza, o el sol le quema y no le nace. Y hay gente que tiene esa disposición, inclusive que ayuda a ancianitos. O sea, no es solamente que le gusta, es un don. ¿Sí me hago entender? Son dones. Y eso nos hace especiales a todos. Entonces, ninguno debe ser mayor que el otro. Si yo profetizo, echo fuera demonios, el otro en cambio ayuda qué sé yo, ayuda a la parte física de la persona y lo restablece, lo consuela, lo abraza. ¿Sí me hago entender? Si él no lo abraza, el otro en cambio va al otro y ora por él para que sea sanado. De repente, la hermana le gusta orar y sana cualquier enfermedad, pero no puede tratar cosas emocionales. Y de repente busca a Yada, porque Yada tiene una habilidad muy profunda de entrar en el alma de las personas y sanarles. Amén. Diga conmigo, ningún don es más grande que otro. Diga, a ver, yo le digo esto. ¿Qué pasaría si usted viene con su dedito chiquito y hace plin aquí? Hasta ya se le erizó la piel, ¿verdad? Y es ese órgano tan chiquito que está por allá escondido que ni se ve. A veces no huele ni bien. ¿Sí? Que a veces no huele ni bien y que está escondido por allá. No se imagina cuán importante es para que este cuerpo esté equilibrado, porque donde le falta un dedo se va de lado. Entonces, los dones, hasta los más chiquitos, son indispensables. Aquel que tiene un manto de alegría, no te imaginas cómo tu alegría puede hacer que todo el entorno de la casa cambie. Porque de repente de los 100 que estamos aquí, 99 somos amargados y el único dedito chiquito insignificante que está allá es el único que nos hace reír. Aún ese dedito chiquito es indispensable en el pueblo de Dios. Y no te imaginas que en lo chiquito cuán importante eres. Denle un aplauso al Señor. Entonces, el alma religiosa siempre se apega a lo que conoce, es donde se siente segura, es el primer escudo que resiste en la vida del espíritu. Dice, tiene mucho terror. Un alma que no conoce a Dios tiene terror ¿a qué? Tiene terror a lo que sea incontenible,
impredecible, insondiable, no le gusta soltar su puerto de seguridad. ¿Sí? Diga conmigo, esta noche se sueltan mis puertos de seguridad. ¿Cuáles son mis puertos de seguridad? No es que a mí no me falta nada, yo tengo plata. Es que a mí no me falta nada, yo tengo mi marido. Es que a mí no me falta nada, no tengo necesidad de nada. Y no es así. Dile a la persona que está al lado tuyo, todos tenemos necesidad de Dios. ¿Sí? El alma religiosa siempre le gusta pegarse a lo que tiene y estar segura de sí misma. Imagínate, mira lo que pasa. Hay gente que aún inclusive estando en su cuarto encerrado se siente más seguro que estando afuera. Eso es un alma religiosa. ¿Por qué? Porque adora estar a solas. Y donde está puesto su corazón y donde está puesta su soledad, ahí también está puesto su idolatría. Y ahí está puesto su Dios. Ahora, no estoy diciendo que estar solos es malo. Por favor, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando esto ya se vuelve nocivo, cuando no quiere explorar el mundo, porque Dios nos hizo exploradores. ¿Sí? Cuando de repente la persona se encierra y comienza de repente a hacer cosas que no son buenas contra su propia vida, contra su propio cuerpo, es un problema. ¿Ok? Por favor, en Juan 4 vamos al verso 16 al 18. (16 y 18). Ok. Jesús le dijo, mira, y aquí viene la parte en la que comienza el Señor Jesucristo como a romper algo. Miren, este diálogo entre alma y espíritu es como opera la salvación. Así se activa un alma que necesita conocer de Dios. ¿Ya? Dice, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Siga. No tengo esposo, le respondió la mujer. ¿Qué le dijo? Dice, es cierto, no tienes esposo. Lee el siguiente verso. Pues has tenido 5, por falta de uno, has tenido 5, y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Ahora, no es suficiente conocer el lugar correcto, sino también la disposición de nuestra alma de anhelar del Espíritu. Vuelvo y repito, no es suficiente conocer el lugar correcto, sino también la disposición del alma de anhelar algo del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué significa con esto? Como yo le digo, estos puertos de seguridad, esto que no quería soltar puede ser un gran amor, una gran familia, mucho dinero, fama, reconocimiento, éxito, amor a los pobres inclusive. Puede entregar su amor hacia los pobres, pero siempre va a estar vacío. Se aburre, tarde que temprano se aburre porque siente que su vida no tiene sentido, no hay satisfacción, no puede saciar su sed. Entonces no es suficiente inclusive estar en el lugar correcto. De repente usted está en el lugar correcto buscando a Dios, pero no es suficiente estar en el lugar correcto. Usted necesita también disponer su alma a anhelar del Espíritu, porque muchos de ustedes pueden venir y congregarse, pero eso no les garantiza que tienen una vida en el Espíritu. Ustedes pueden venir aquí y ser llenos de unción, porque hay gente pues, que le gusta buscar a Dios y que por esa gente usted es impartido y se siente contento, pero todavía hay áreas que necesitan ser tomadas de ese pozo y son aguas propias. Diga conmigo, esto debe ser a diario. Debe ser a diario. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando también un alma se vuelve religiosa, porque asiste, ya recordé, gracias Señor. Dice, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre. Eso quiere decir que hay gente que cuando el Señor le habla reconoce el llamado y busca de Dios, pero todavía sigue casado con cosas. ¿Sí? De repente no tienes 5 maridos, pero si sigues casada de la idea rabiosa, si sigues casado de repente con la depresión, sigues casado con la soledad, sigues casado de repente no solo con tu esposo, sino con la idolatría hacia tu esposo, la idolatría hacia tu familia, y tu familia termina siendo más importante que Dios. Y el Señor anhela que no estemos casados, que no estemos prendidos de cosas, sino que lo amemos a Él. Ahora, ¿al Señor le interesa la familia? Por supuesto que sí, pero hay una línea muy delgada
en la que tú ames a tu familia y ames a Dios y termines amando más a tu familia que a Dios. Amén. Diga conmigo, eso se llama ego. Estamos casados con nuestro propio ego. No queremos soltar cosas. Estamos casados todavía cosas del pasado. O sea, aceptamos a Jesucristo, pero por ejemplo, yo les digo así, ya un cristiano que tiene cierta cantidad de años ya no debería escuchar cierto tipo de músicas. Y si escucha cierto tipo de músicas, todavía está casado con algo que no ha dejado. Y por eso no puede crecer. Ah, interesante. ¿A qué más puede estar casado? Pues de repente puede estar casado de repente a una red social y está casado o está casada a la idea de que algún día esa persona vendrá y me hará feliz. Y por no soltar esa idea y quedar esclavo, quedar estático ahí, eso se convierte como en un ancla, te estaciona. Y cuando te estaciona, eso no te deja avanzar. ¿Cuál puede ser el otro casamiento? De repente otro casamiento. Haber odiado tanto a una persona por tanto daño que te hizo y no soltarla. Tener una persona que tiene una deuda contigo y no querer soltarla, aunque ya sabes que no te va a pagar, pero sigues guardando ese odio y ese resentimiento en tu corazón y estás casado con esa ligadura. Y el Señor muchas veces te dice, necesito que dejes el pasado para poderte bendecir en el presente. Porque ¿cómo puedo ocupar un lugar vacío si lo tienes lleno? ¿Cómo puedo bendecirte si todavía sigues atado a tu pasado? El Señor no le dijo, porque para él hubiera sido como profeta, es verdad, no estás casada o no tienes un esposo. No le dijo eso. Le dijo, has tenido 5 maridos. Le descubrió su pozo, le descubrió su corazón. ¿Qué quiere hacer el Señor? Descubrirnos el corazón. ¿Para qué? Para que dejemos, ¿qué cosa? Para que dejemos, ¿qué cosa? Los casamientos, ¿sí? Ahora, me parece impresionante esto, porque una de las cosas que el Señor le reclamaba al pueblo de Israel siempre era su adulterio espiritual. No el adulterio físico, sino el adulterio espiritual. ¿Por qué? Ustedes, la nación toda, me ha traicionado, se vuelve, no sé si ustedes conocen la historia del profeta Oseas, que el Señor lo mandó literalmente a casarse con una prostituta. Lean el libro del profeta Oseas. Y aunque él se casó con una prostituta y la amaba, dice que ella convivió con él, pero luego decidió dejarlo y volver a la vida que tenía. Y aún así, él fue y volvió y la buscó. ¿Sí me hago entender? Es interesante porque la Biblia habla de esto. Miren, la Biblia, aunque les parezca, la Biblia es un libro insondable, que tiene agua inagotable para que bebas. ¿No sabías eso? Lee Oseas. ¿Ok? Y dice así, porque lo utilizó. ¿Sabes por qué utilizó el Señor ese evento para representar a Israel? Porque así como a marido yo los busqué. Y se fueron en pos de sus ídolos, en pos de sus dioses, y adulteraron contra mí. Rompieron el pacto. Yo les enseñé que el antiguo pacto era un pacto matrimonial con Israel. ¿Se acuerdan que yo les dije? No sé si ustedes se acuerdan de esa escuela de entrenamiento que fue tan poderosa. Hoy es cierto, ahorita me traigo a memoria. Me borraron la escuela de Facebook. Toda la escuela de la idolatría me la borraron y no me quedó ni un registro. Iba a sacar la palabra profética que el Señor me había dado, que por 7 años iba a haber los 7 montes y iba a haber una prosperidad para el pueblo de Dios. ¿Y sabes qué, Marixa? Esa palabra la están soltando varios profetas. Y la quería tener para poderla comparar y mostrárselas. Que otros profetas están hablando de lo mismo y el Señor nos soltó en el tiempo de idolatría que iba a haber 7 años de abundancia para su pueblo en los 7 montes. Fui a buscar y me banearon todos los videos, los borraron. Ese entrenamiento estuvo demasiado poderoso. Ahora, después del paréntesis, la ley era un pacto matrimonial con Israel. Los 10 mandamientos no solamente era una ley que tenía que cumplir a rajatabla, era un contrato de matrimonio. Cuando solamente un contrato de matrimonio se vence cuando uno de los cónyuges muere. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando vino? Murió, porque vino los suyos, a su esposa y no lo recibió. ¿Y qué pasó con el esposo? La esposa lo mató. Y luego se levanta con un nuevo pacto, o sea, con un
Un nuevo matrimonio, una nueva ley que iba a ser escrita, ¿dónde? Diga conmigo, en el corazón. Y nos iba a dar de beber fuentes de agua viva, fuentes de vida eterna. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? ¿Qué entonces eran los 10 mandamientos? Un pacto de matrimonio, que se rompió cuando Jesucristo murió, porque el esposo que vino a la esposa, de hecho, ustedes se recuerdan, no sé si ustedes recuerdan en la escritura que el Señor le dice a sus discípulos, le decía a los fariseos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Se recuerdan eso? Le decían los fariseos al Señor Jesucristo, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él que les dijo, cuando el esposo está presente, la esposa está de fiesta con él. A ver, no dice así exactamente, pero les voy a buscar para que vean que no es mentira. Ya te digo. Mateo 9:14. Mateo 9:14. Ya me voy, hermanos. Si quieren lo dejo ahí. Dice, un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Siga el siguiente versículo. Jesús le respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Pon la Reina Valera. Entonces vinieron a los discípulos de Juan, ¿por qué? Ya, el siguiente versículo. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Qué estaba diciendo? ¿Quién estaba ahí con la esposa? El esposo. ¿Quién era el esposo? Jesús, el que estaba respondiendo era Jesús. Los fariseos le dijeron, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué no dejan de comer? Solo pasan tragando y comiendo. Pasan de mesa en mesa tomando el pan y el vino. ¿Por qué? ¿Ah? Eso les estaban diciendo. Porque pues, ustedes son comilones y bebedores. Vas y te sientas con las prostitutas y los publicanos. ¿Por qué ellos no ayunan? ¿Por qué no se arrepienten? Que es lo que le estaba diciendo. ¿Y qué les está diciendo Dios? ¿Cómo pueden estar de luto los que están de banquete con su esposo? ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Entonces, Jesucristo se manifestó en cuerpo físico como esposo de Israel. ¿Lo dice o no lo dice ahí? ¿Sí? Y dice, pero vendrán días cuando el esposo, ¿qué cosa? El esposo, él estaba profetizando porque sabía que iba a morir. Dice, y entonces ayunarán. Se fue el esposo y lo primero que hicieron fue estar en ayuno y oración hasta que venga el don del Espíritu Santo y venga con fuego y poder. Y se active ese hombre espiritual y comiencen a beber de él ya en sus corazones. Porque el esposo ahora habita aquí. ¿Vino o no vino un esposo? ¿Se murió o no se murió el esposo? Ahora, ¿vino nuevamente el esposo o no vino? Pero con otro contrato. Porque a la que había llamado y que despreció, otra la acogió. ¿Y sabe cuál es esa esposa? Tú y yo. Y miren, qué curioso que este mensaje no lo hace con un hombre, lo hace con una mujer. Y no lo hace con una judía, lo hace con la samaritana, con la que había sido despreciada, con la que no tenía acceso, con la que se había anulado la promesa, con la que había caído en el pueblo gentil. O sea, a la que no le fue dada la escritura, a la que no le fue dada las promesas, a ella se dio. Qué poderoso es esto, hermano. Dígalo conmigo, diálogo entre alma y espíritu. ¿Qué le parece? Está hermoso esto, ¿no? ¿Sí? Dice, entonces, cuando se abre ese entendimiento en el espíritu del hombre y se abre ese entendimiento de que Dios, que es el espíritu, le está hablando a ese pozo seco, a esa alma seca, representado por la samaritana, hacia el pueblo gentil, entonces uno comienza a tener conciencia de Dios y empieza, mire, ponga atención, aprende a orar con el entendimiento, aprende a
a cantar cánticos espirituales, aprende a tener sus devocionales, ¿sí? Aprende a formar un vocabulario, pero no aprende a tener vida con Dios. Y ahí podemos caer en un peligro como cristianos. ¿Sí? Usted diga conmigo, dígale a la persona, no venga solo por asistir. Dile, no venga solo por asistir. Dile, tienes que tener vida con Dios. Dile, no prendas una vestimenta, no prendas un lugar, no prendas una costumbre. Busca al Señor, adora al Señor. ¿Ok? Dile, no busques formas y fórmulas. La mejor fórmula está ahí, en lo que tienes en tu mano. ¿Sí? Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Denle un aplauso al Señor. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y en esa condición muchas veces nos encuentra el Señor. Como dice, como trapo de inmundicia. Nos encuentra con suciedad. Caímos. ¿Sí? Y el Señor está haciendo este diálogo para que volvamos a revivir. Vuelve por favor a Juan capítulo 4, 21 al 24. 4, 21 al 24. Dos versículos más. 4, 24. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Siga. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Lee por favor el 25. Hay un ratito. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo debe ser la adoración? ¿Con costumbres? ¿Cómo debe ser la adoración? ¿Con costumbres, con tradiciones, con vestimentas, con religión? ¿Cómo debe ser? Dice ahí, en espíritu y en verdad. ¿Cómo debe ser la adoración? Busca verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Diga conmigo, yo necesito beber del Señor. Dile, necesito beber del Señor. Siga, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿se le puede adorar de manera solamente física? No, necesita ser desde tu espíritu y tu espíritu necesita despertarse. Dile a tu espíritu, dile, este espíritu necesita beber del Señor. Dile, este espíritu necesita reconocer y entrenarse en Dios. Siga. 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Verso 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y aquí concluye la conversación. Ahora, quiero que entendamos algo. Empezamos entendiendo que Dios inicia la conversación. Y comienza a generar en ti como esa picazón de entender y conocer de qué se trata, de qué me están hablando. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? Diga conmigo, activando el pozo. ¿Cómo se llama ese pozo? Cuenco de oro. ¿Cómo se llama ese pozo? Lo leímos en Eclesiastés, cuenco de oro. Pon la imagen del cuenco de oro. Imagen. Acá, este. No, este. Miren, dice que Él viene a darnos a beber y viene a encender esas lámparas, que son el Espíritu de Jehová, el conocimiento, la inteligencia, el consejo, el poder, el temor de Dios, la sabiduría. Cuando esto se comienza a activar, tú comienzas a manifestar dones como dones de ciencia. Comienzas a manifestar como dones de sanidad, dones de profecía. Comienza de repente tus ojos a ver y comienzan a tener visiones. Y el Señor quiere buscar que su pueblo active eso, porque así lo diseñó.
Dios ya te diseñó así. ¿Y qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Es darte de beber. Pero esto no se consigue con tradiciones, con formas, con fórmulas. Se consigue con adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Que tengan hambre y sed de Él. Ahora, yo quiero con esto finalizar. ¿Usted alguna vez ha tenido hambre física? Pero un hambre de esas que no ha comido por lo menos día y medio y que se acostó con hambre y le suena y es una cosa desesperante que usted trata de buscar, así se llama, que sea una manzana por lo menos metérsela a la boca. ¿Alguna vez le pasó eso y le ruge la barriga? Y la desesperación de buscar, esa debe ser su desesperación todos los días en Él. Nuestra alma está tan acostumbrada a buscar lo que hay que solucionar en el día que no buscamos de Él. A veces empezamos el día y es tan apurante el día, tan apremiante, que muchas veces ni nos acordamos. Y cuando llega la noche llegamos tan cansados y tan rendidos que lo único que hacemos es caer como piedras y fue un día más. Ahora no se preocupe, recuerde que hay un diálogo entre alma y espíritu. Hay gente que abre su alma y dice, sí, esta es mi condición, tengo que cambiarla. Tengo que soltar a mis maridos. Ya le enseñé cuáles eran los maridos. ¿Cuáles eran los maridos? Todo con lo que uno se casa. Se casa con la plata, se casa con la profesión. Ahora, yo no le estoy diciendo que sea bueno en lo que haga. Haga las cosas y hágalas bien. Pero primero, el primer lugar, esa corona, tiene que estar Cristo. En esa relación tiene que estar Cristo. Eso se llama nuevo nacimiento. Y cuando un recién convertidito entiende esto y camina es como alguien que quiere construir músculo. El que lo hace todos los días llega un momento que cuando se ve al espejo dice, wow. Lo mismo pasa en el espíritu. Cuando tú eres constante, cuando te entrenas, cuando forzas a tu mente a que la palabra se aprenda porque se aprenda, tú comienzas a resplandecer. Esto se comienza a activar y nunca más tendrás sed. Dele un aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies. Oh Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, mi Rey. Te honramos y te exaltamos. Quiero que por lo menos en la oración me ayuden a controlarles un momento en la oración. Estamos orando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos. Enciéndame la luz, por favor. Declaramos en tu presencia. Dígale, mi alma tiene sed de ti. Dígale, mi espíritu tiene sed de ti. La Escritura dice que tú eres el Dios de los espíritus y que tú das agua de vida inagotable. Y dígale, y necesito de esa agua. Necesito de esa agua en esta hora. Si esta palabra llegó a tu vida y de repente no has buscado de Dios y sientes la necesidad de decir, quiero reconciliarme contigo o quiero, Señor, como la mujer samaritana, mire, siga sus ojos cerrados ahí, medite, ahí con sus ojos cerrados. El Señor Jesucristo acercándose a tu pozo. Y el Señor Jesucristo te está diciendo, dame de beber. Y tú comienzas a cuestionarte y dices, ¿cómo te voy a dar de beber? Primero, no sé quién eres. Segundo, eres judío, tenemos pelea. Tercero, yo no tengo con qué darte de beber, no tengo balde ni con qué jalar el agua del pozo. Y el Señor te dice, justamente eso quería que me digas, porque hoy quiero hacer algo contigo diferente. Quiero que tú abras tu pozo, porque yo quiero darte de beber vida, quiero darte de beber agua de vida eterna. Si no sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo. Si alguno de los que está aquí siente eso, quiero que levante su mano. Solo aquel que siente eso. En el nombre de Jesús de Nazaret, y dígalo conmigo, Señor, dígale, me reconcilio contigo, me reconcilio con tu propósito. Dígale, Señor, ven, porque mi alma tiene sed.
ven porque tengo sed y hambre de ti, hambre de tu justicia, hambre de tus palabras, hambre de tu diseño. Dígale, no quiero vivir más con mis maridos. Entendiéndose, maridos, que es todo aquello con lo que me he casado y que me ha traído problemas hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús, dígale, yo renuncio a eso, dígale, y me divorcio de eso, dígale, y me caso contigo. Dígale, tomo ese llamado y me caso contigo. Dígale, Señor, te acepto como único y verdadero Salvador. Hágalo con sus labios. Te acepto como único y verdadero Salvador. Te acepto como aquel Dios que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, aún en la enfermedad, aún en el cansancio, aún en el dolor, aún en tiempo bueno y en tiempo malo. Mire, es un voto matrimonial. Dígale, Señor, me caso contigo y voy a buscarte en mi tiempo de angustia, en mi tiempo de felicidad, en mi tiempo de dolor, en mi tiempo de escasez, en mi tiempo de abundancia. Estoy sintiendo esto, regularmente no lo hago, pero aquel que sienta hacerlo, quiero que pase aquí adelante. Aquel que sienta ser, como decir, Señor, quiero ser un esposo o una esposa tuya, puede pasar aquí adelante. Me gustaría orar por usted. Santo. Amén. Levante sus manitos ahí. Levante sus manitos. Y dígale, Señor, te pido perdón, porque aún hay cosas con las que me estoy casado. Dígale, yo me divorcio en esta noche de todo eso. Y te reconozco como mi Salvador. Te reconozco como mi Señor. Dígale, y te tomo como mi esposo. Te tomo como mi esposo. En esta hora, te tomo como mi esposo. Dígale, te tomo como mi esposo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te tomo, Señor, como el esposo que necesita mi alma, el esposo que necesita mi ser. En el nombre de Jesús. En esta hora, dígale. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús nos reconciliamos. Dígale, me reconcilio contigo. Me reconcilio contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Señor, Padre de misericordia. Dígale, me reconcilio contigo. Levanta tus manos. Levanta. Dile, Señor, te acepto como único y verdadero Salvador. Reconozco y reconozco que necesito beber de ti. Dile, me reconcilio contigo, con el cielo, y declaro que soy un alma nueva en ti. Dame de beber de esa agua. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te necesito. No solamente yo, sino toda mi casa, mi esposo, mis hijos, mi familia necesitan de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, dígale, mi esposo, mis hijos, mi familia necesitan de ti. Dile, quiero beber de ti, quiero beber de ti. Dame de esa agua, dame de beber. Y en el nombre de Jesús, yo bendigo a estas personas porque han, Señor, no solamente tomado una decisión, sino que también han visto, Señor, que necesitan beber de ti. Necesitan beber de tu agua. Necesitan beber de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, necesitan beber de tu presencia. Y oro, Padre, en esta hora. Oro en esta hora para que sacies, Señor, toda sed. En el nombre de Jesús, Señor.
Vierte tu sed, Señor. Vierte, Señor, y sacia al sediento. Sacia, Señor, aquel que necesita de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Puede tomar su asiento. Les agradezco por este tiempo y sé que también el Señor desde ya les está añadiendo. Bendigo la vida de Mayra Pozo. Ella también tomó, creo, una decisión ahora y tiene la necesidad de beber más de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué les parece? Un alma más para el Señor. Denle un aplauso al Señor. ¿Sabe qué está pasando? ¿Qué es curioso, Francisco? Normalmente hay unción evangelística cuando uno es evangelista. Yo no soy evangelista. Sin embargo, el Señor está levantando evangelistas y el Señor permite que aún en las prédicas, que son prédicas de enseñanza, haya evangelismo. Dígame si eso no es poderoso. Dele un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos declaran que este lugar pronto nos va a quedar pequeño más bien? Vamos a tener que construir más atrás. Es una broma, es una broma. Denle un aplauso al Señor. Le hicimos preocupar a la hermana María. Es una bromita, hermana. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos a cada uno. Oro en esta hora, Señor. Asimismo, bendecimos el alfolí, que tú, como les hayas bendecido a ellos en esta semana y en este tiempo, les des y les prosperes, y asimismo bendigan la casa para que podamos, Señor, sostener todas las cosas que son necesarias aquí en este lugar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Vamos a salir de esta casa, pero no de tu presencia. ¿Cuántos se van llenos? ¿Cuántos bebieron? Y nos vamos llenos de ti. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso. Amén. Me despido de las personas que están en línea. Un gusto. Que Dios me los guarde y que tengan una excelente noche. Amén. Dios los bendiga. No, allá está. Solo ciérrala. Está conectada desde allí. Sí, ya, gracias, hijita. Dios los bendiga.